vamos a sumergirnos de lleno en uno de los periodos más convulsos y fascinantes de nuestra historia reciente, la anatomía de un colapso. Hablamos de la España entre 1902 y 1931. Porque, a ver, para entender cómo se derrumba un régimen entero, no vale con mirar solo el empujón final, ¿verdad? Hay que coger la lupa, analizarlo objetivamente y buscar las grietas más profundas en los cimientos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Así que esta es nuestra hoja de ruta. Pasaremos por 5 paradas clave: el sistema en crisis, el golpe del 23, la figura del cirujano de hierro, la oposición y el declive, y terminaremos con el fin definitivo de la monarquía. Empecemos. Punto número 1. El sistema en crisis. Vamos a situarnos en esa España justo antes de 1923. Antes de hablar de la caída, tenemos que ver qué estaba fallando. El sistema político de la Restauración estaba literalmente agrietándose por todas partes. Fijémonos en este dato brutal: 32 gobiernos distintos en apenas 21 años. ¡32! Imaginemos intentar dar clase en un instituto donde cambian al director, las normas y hasta los libros cada 2 semanas. Imposible, ¿verdad? Pues eso pasaba en todo el país. Sumémosle a esto un rey que intervenía constantemente en política, nacionalismos periféricos en auge, un movimiento obrero cada vez más fuerte y descontento, y un sistema electoral que, hacía aguas por todas partes. Y hablando de ese sistema electoral, tenemos que entender el famoso caciquismo. Para que nos entendamos, es como el clásico juego de las sillas musicales, pero totalmente amañado. En una democracia normal, la música suena, los candidatos corren y el pueblo decide quién se sienta. Pues bien, aquí los líderes locales, los llamados caciques, ya habían decidido quién iba a ganar muchísimo antes de que sonara la música. Controlaban el voto rural a su antojo, manipulaban las urnas y se aseguraban de que el poder rotase siempre y de forma pacífica entre los mismos partidos de siempre. La voluntad real del pueblo era papel mojado. Pero ojo, el verdadero detonante institucional vino de fuera, concretamente de Marruecos, el desastre de Anwar. Fue una catástrofe militar espantosa donde perdieron la vida miles de soldados españoles. El shock en la opinión pública fue tremendo. La sociedad estaba indignada, llena de rabia e impotencia. Y para echar más leña al fuego, se estaba cociendo una investigación oficial, el temido expediente Picasso. Este informe no era cualquier cosa, amenazaba con destapar todas las negligencias de los altos mandos e incluso salpicar al mismísimo rey. Claro, esto iba a ser la chispa que lo haría volar todo por los aires. Y así llegamos a nuestro punto número 2, el golpe de Estado de 1923. Nos plantamos en septiembre del 23. El sistema estaba completamente bloqueado, la calle ardía y el ejército estaba aterrorizado por lo que pudiera salir en el expediente Picasso. Pero no podemos mirar a España como si fuera una isla. Estábamos sufriendo lo que podríamos llamar un contagio autoritario europeo. En todo el continente la inestabilidad democrática estaba abriendo las puertas al autoritarismo. De hecho, solo un año antes Mussolini había triunfado en Italia con su marcha sobre Roma instaurando el fascismo. Ver ese éxito en Italia hizo que ciertos sectores clave en España, como la burguesía industrial y gran parte del ejército, empezaran a ver una dictadura no como un peligro, sino como una solución aceptable, un mal necesario para frenar en seco las huelgas y el caos. Total, que el 13 de septiembre, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado y lanza un manifiesto. En él enumera los problemas urgentes que venía a arreglar. Y como historiadores tenemos que mantener la neutralidad aquí. Estas son sus excusas ideológicas para salvar a la patria, no hechos objetivos. Decía que venía a acabar con el terrorismo, aplastar el separatismo, defender los valores cristianos usando como ejemplo el asesinato del arzobispo de Zaragoza y arreglar el desastre financiero. Pero, seamos sinceros, no se puede obviar que una de sus intenciones más claras era meter en un cajón las responsabilidades políticas y enterrar de una vez por todas el expediente Picasso. Pasamos a la sección 3. Vamos a conocer un poco mejor el tipo de dictadura de este personaje, el cirujano de hierro. Primo de Rivera se adjudicó a sí mismo este título, el cirujano de hierro, una idea que los intelectuales regeneracionistas llevaban tiempo pidiendo para modernizar España a la fuerza. La mejor manera de entender esto es pensar en un torniquete médico. Imaginemos una herida gravísima que sangra sin parar. Se aplica un torniquete. Duele horrores, corta la circulación, sí, pero detiene la hemorragia de emergencia. Así es exactamente como Primo de Rivera veía su dictadura, una intervención extrema pero estrictamente necesaria. El problema, todos sabemos qué pasa si se deja un torniquete puesto demasiado tiempo. La extremidad se queda sin oxígeno y muere. Y justo ahí radicaba la gran contradicción de este régimen. Al principio, en el 23, el directorio militar nos lo vendieron como una simple tirita provisional. Un pequeño paréntesis de curación para limpiar la política y luego volver a la normalidad democrática. Pero avanzamos a 1927 y resulta que el torniquete no se aflojaba. Al revés, hubo un intento de crear una Asamblea Nacional Consultiva para quedarse ahí para siempre, de forma institucionalizada y con un sufragio súper restringido.
De repente, una supuesta medida de urgencia se había convertido en un régimen conservador permanente. Lo que nos lleva inevitablemente a la sección 4, oposición y declive, porque el torniquete empezó a asfixiar al país. Esta caída no fue repentina, sino un goteo constante de pérdida de apoyos. En el 27, cuando quedó claro que el dictador no tenía ninguna intención de irse, estalló el rechazo. Los intelectuales, que ya lo miraban con escepticismo, y sobre todo los estudiantes en las universidades, salieron en tromba a liderar una oposición firme y constante. A esto se unió el resurgir del movimiento obrero. Y para rematar la faena, llegó el gran crack económico mundial de 1929. Para enero del 30, Primo de Rivera estaba completamente aislado, enfermo y sin apoyo social. No le quedó otra que dimitir. Pero atención a este detalle clave. El régimen no solo perdió a los civiles, sino que su propio pilar, el ejército, se rompió por la mitad. Había una división interna brutal. Por un lado teníamos a los peninsulares, los militares destinados en España, que querían mantener los ascensos tradicionales por antigüedad. Por otro lado, los africanistas, veteranos del conflicto en Marruecos, que exigían ascensos súper rápidos por méritos de guerra. Esta fricción constante fue letal, debilitando por completo la autoridad que Primo de Rivera tenía sobre su propia base militar. Y por si las divisiones sociales y militares fueran poco, la economía terminó de dar el empujón definitivo. Aunque en el 29 España no estaba tan metida en la bolsa mundial, el hundimiento de Wall Street se notó muchísimo. Hubo una retirada fugaz de capital extranjero. La balanza comercial se desequilibró de forma alarmante. Además, en los años previos, el gobierno había mantenido un gasto público altísimo en obras, dejando la hacienda con un déficit inmenso. El resultado de este cóctel económico: una devaluación drástica y ruinosa de la peseta. Las bases materiales de la dictadura simplemente se esfumaron. Y así llegamos a la quinta y última sección, el fin de la monarquía. Con la dimisión de Primo de Rivera en enero del 30, entramos en un efecto dominó a una velocidad de vértigo. El rey, en un intento desesperado, le encarga el gobierno al general Dámaso Berenguer. La gente, con mucha guasa, llamó a esto la dicta blanda, por intentar ser menos dura. Pero fracasó estrepitosamente. ¿La razón? Resultaba imposible dar marcha atrás al reloj. No se podía volver a la normalidad constitucional anterior a 1923 porque aquellas bases ya estaban rotas y deslegitimadas. Ante este vacío, republicanos, regionalistas y la oposición entera vieron su oportunidad y se unieron en el Pacto de San Sebastián, con un objetivo clarísimo: traer la República. La presión fue tal que forzaron unas elecciones municipales para abril. Y esto nos asalta con una inmensa duda histórica. Vamos a ver, en unas elecciones locales se eligen concejales para gestionar cosas cotidianas, ¿verdad? Arreglar calles, recoger basura. ¿Cómo demonios algo tan puramente administrativo podía hacer caer a una monarquía que llevaba siglos y siglos instaurada? Pues todo dependía de la tremenda carga histórica y política que el país entero depositó sobre los resultados de aquel domingo 12 de abril. Aquellas elecciones se convirtieron instantáneamente en un plebiscito nacional, un referéndum sobre la monarquía. Es cierto que, en números totales, salieron más concejales monárquicos por la simple inercia del caciquismo en las zonas rurales. Pero el golpe político, el de verdad, se dio en las ciudades, en los grandes centros urbanos, donde el voto era verdaderamente libre y escapaba del control de los caciques. Los republicanos y socialistas arrasaron por completo. El mensaje de las calles fue tan rotundo que apenas 2 días después, el 14 de abril, el rey Alfonso XIII asumió la realidad, hizo las maletas y abandonó España, proclamándose la Segunda República. Y con esto llegamos al final de este recorrido, dejándonos una última reflexión para dar vueltas a la cabeza. Hemos visto cómo una monarquía en profunda crisis intentó salvarse apoyando un golpe, recurriendo a un cirujano de hierro. Pero al atar su destino a ese torniquete autoritario, la monarquía se quedó sin red de seguridad institucional cuando la dictadura colapsó. Lo que nos lleva a preguntarnos, cuando un sistema recurre a medidas extremas para sobrevivir, ¿no está en realidad asegurando su propia y absoluta destrucción? Es algo sobre lo que vale la pena pensar. Ha sido un placer compartir este rato de historia. Sigamos analizando el pasado y, sobre todo, no dejemos nunca de hacernos preguntas.